Tema del día de hoy, fracciones. ¿Qué es una fracción? Una fracción es un número que expresa una o varias partes de la unidad dividida en partes iguales. ¿Qué son las fracciones? Es un número que se obtiene de dividir un entero en partes iguales. Por ejemplo, cuando decimos una cuarta parte de la torta, estamos dividiendo la torta en 4 partes y consideramos una de ellas. ¿Y cuáles son los componentes de una fracción? Tenemos al numerador, al denominador y a una línea llamada línea de fracción. Representación de una fracción. Las fracciones se representan por dos números y una línea intermedia. El número que se encuentra en la parte superior de la línea se llama numerador y el número que se encuentra en la parte inferior de la línea, denominador. Y la línea que está intermedia entre los dos números se llama línea de fracción. El numerador nos indica las partes que se va a tomar de un entero o las partes que se debe pintar de un entero. En cambio, el denominador nos indica las partes en que se debe dividir un entero. Nota importante. La fracción se utiliza para representar las partes que se toman de un objeto que ha sido dividido en partes iguales. ¿Y qué es un entero? Un entero es un objeto, una cosa, una figura, etc., que no está partido, dividido o roto. Formas de representar las fracciones. Gráfica numeral literal. Tenemos un objeto dividido en dos partes. La fracción en la parte numeral nos indica un medio. El denominador nos indica en cuántas partes tenemos que dividir este objeto y es en dos partes. El numerador nos indica cuántas partes debemos de pintar o tomar y es una parte. Entonces tenemos una parte pintada. La parte literal es como se lee esta fracción y sería un medio. Siguiente ejemplo. Tenemos un objeto dividido en tres partes. La fracción en la parte numeral nos indica 2/3. El denominador nos indica cuántas partes tenemos que dividir este objeto y es en 3 partes. El numerador nos indica cuántas partes debemos de pintar o tomar y es 2 partes. Entonces tenemos 2 partes pintadas y la parte literal sería como se lee y vendría a ser 2/3. Siguiente ejemplo. Tenemos un objeto dividido en 8 partes. La fracción en la parte numeral nos indica 6/8. El denominador nos indica en cuántas partes tenemos que dividir este objeto y es en 8 partes. El numerador nos indica cuántas partes debemos de pintar o tomar y es 6 partes. Entonces, tenemos 6 partes pintadas. La parte literal es cómo se lee esta fracción y sería 6/8.
Siguiente ejemplo, un tercio. ¿En cuántas partes debemos dividir el entero que es el rectángulo? El denominador nos dice que lo dividimos en 3 partes y el numerador nos indica cuántas partes debemos de tomar, y en este caso sería una parte del rectángulo. Siguiente ejemplo, 4 sextos. ¿En cuántas partes debemos dividir el entero que es el rectángulo? El denominador nos dice que lo dividimos en 6 partes y el numerador nos indica cuántas partes debemos de pintar del rectángulo, y serían 4 partes. Siguiente ejemplo, 2 quintos. ¿En cuántas partes debemos dividir el entero que es el rectángulo? El denominador nos dice que lo dividimos en 5 partes y el numerador nos indica cuántas partes debemos de tomar o pintar del rectángulo, y cuántas serían 2 partes. A continuación formaremos fracciones a partir del dibujo. Primer dibujo. En el numerador se anotan las partes pintadas, que serían 3. Y en el denominador se anotan las partes totales, que serían 6. Entonces el denominador es 6. Siguiente dibujo. En el numerador se anotan las partes pintadas, que serían 4, y en el denominador se anota el total de partes, que serían 7. Entonces el denominador es 7. En la siguiente imagen o dibujo, en el numerador se anotan las partes pintadas, que sería 1, y en el denominador se anota el total de partes, que sería 4. Entonces el denominador es 4. Siguiente dibujo. En el numerador se anotan las partes pintadas, que serían 2, y en el denominador se anota el total de partes, que sería 3. Entonces el denominador es 3. Leemos fracciones. 3 sextos, 7 octavos, 4 quintos, 6 onceavos, 9 quinceavos y 5 séptimos. Representamos fracciones en gráficos. 2 cuartos, 3 quintos, 2 quintos, 4 sextos. Gracias chicos por su atención prestada. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Será hasta la próxima oportunidad.